Buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción, ya avanzando en el mes de enero, día jueves de la semana, una semana ya con las primeras lluvias sobre la ciudad de Guayaquil y las ciudades que están aledañas a la ciudad de Guayaquil. Estamos compartiendo la mesa hoy con Juan Carlos Díaz Granados y teníamos como invitado a Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias, pero entiendo que está en una reunión con la Cancillería de la República y parece que no va a alcanzar a conectarse. Así que, Juan Carlos, vamos a tener que estar en un conversatorio de una hora. Así es, pero bueno, siempre es interesante. Estoy acompañado aquí con el director Giovanni Ginata y es una oportunidad para poder conversar también sobre todas las cosas que a veces se nos quedan fuera del tintero. Y además de eso, o en el tintero, mejor dicho, y además de eso, pues también aprovecho para agradecerles a ustedes la compañía que nos dispensan diariamente en este programa Futuro en Acción para conversar sobre diferentes temas. Uno de los que me llama la atención es que el Universo pone en su portada: el tema de radares vuelve al debate entre autoridades luego de grave accidente. Y es un accidente que aparentemente ha ocurrido ayer en el sector de Puente Lucía, en la vía Daule, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, hace este llamado. Y un poco allí yo tengo sentimientos encontrados, porque Yo igual. Al final sí me parece que debe haber un control de la velocidad, pero que tiene que estar acorde al tipo de vía que se está controlando, y además también que las multas pues no sean desmesuradas. Así es. Yo ahí tengo también sentimientos encontrados porque, a ver, el concepto de controlar la velocidad evidentemente es necesario. En el pasado tú recordarás que el control era manual y te paraban una comitiva de vigilantes porque disparaban y te paraban en la carretera. Luego vino este tema ya más electrónico, más sofisticado, donde te llega un lindo correo diciéndote, a veces te llegan meses después. En cierto momento yo recuerdo haber recibido una citación casi un año a posterior y uno no tiene ya tiempo ni de reclamar y estaban cargados los gastos, etcétera. Entonces, por un lado, un tema que en muchos momentos fue mal manejado, en un inicio yo creo que fue mejor manejado porque inclusive había una tolerancia. Es decir, que si la velocidad era 100 y tú estabas a 105, no te disparaban la multa, sino que tenías que pasar la tolerancia para que te llegue. Y además en ese inicio, de lo que yo conozco, puedo estar equivocado, lo administraba todo dentro del marco del sector público. En cierto momento que decidieron privatizar el manejo, no solo de, obviamente la compra de los equipos, lo tienes que comprar a proveedores, pero decidieron privatizar la administración del esquema, y entonces eran estas compañías privadas que te disparan el correo con la multa, cosa que yo no sé si es enteramente legal, Juan Carlos, y entiendo que ellos tenían algún tipo de incentivo en ganar una comisión o un variable por eso que recolectaban, por eso que colectaban. Con lo cual yo creo allí que se generaron tentaciones para hacer abusos, porque por cualquier cosa te disparaban esto, y además era notorio que en algunos sectores del Ecuador habían radares o mal puestos, y digo mal puestos porque de repente, si tú estás en una carretera de alta velocidad y de repente por las puras te ponen un radar, te bajan la velocidad de 100 a 50, por decirte, y es un lugar absurdo y te ponen un radar, caía todo el mundo. Había un famoso radar, ¿te acuerdas? Creo que por Ambato, que era el radar más recaudador de la República y generó una fortuna de multas, y era como una cosa ya hasta de mala fe. Ese tipo de abusos se dieron. Y también me consta, porque fui perjudicado en la vía La Playa, también de que tú venías en el carro y tú venías viendo que estaban como más o menos bien calibrados, porque tú ibas viendo tu velocidad, y de repente, oh sorpresa, pasabas por un lugar y ¡pum!, te marcaba 110, por decirte, y tú andabas a 99 o andabas a 100, y tú ibas con el control de velocidad automático del vehículo y ¡truc!, te disparaban la cuestión. Y a mí me tocó alguna vez ir a pelearla, y resulta que por la ley de esa época, entiendo que eran modificados, tú tenías que ir a pelear al lugar, no podías ir si tú vivías en Guayaquil y te clavaban una multa en Zamora Chinchipe, tenías que irte a Zamora Chinchipe, cosa que es absurdo. Y segundo, que tienes que tener abogado. Entonces era como una especie de camisa de fuerza, en el sentido de que si tú tienes que pagar una multa y tienes que pagar abogado, comparar con pagar abogado, resulta que ya uno lo que decía, ya pago. Y me olvido. Entonces no me parece que ahí habían ciertas injusticias en este manejo
que deberían ser corregidas y bueno, y ponerlo de vuelta, ¿no? Sí, o sea, lo que percibíamos como ciudadanos era que había un negociado. Claro. Y entonces que se entraba en estas exageraciones de la cuantía de la multa, que era altísima, y además este tema de por ejemplo, a mi esposa la multaron en Salinas, un año después nos notificaron. Eso no puede ser legal. Y ya además la multa, pues como diciendo... Con intereses. Con intereses. Entonces, si no había forma, si no llegaba ese mail, jamás nos hubiéramos enterado. Pero además, pues una velocidad, digamos que en esa zona, en San Lorenzo, en Salinas, eran... 25. Digamos 42 kilómetros por hora, por eso fue la multa. ¿Y cuánto era el límite de velocidad? Y 40. Y entonces fueron 2 radares que estaban ahí, y después no solo eso, sino que pagas la multa y después te hacen como que no hubieras pagado la multa y te la querían cobrar por segunda ocasión, la misma multa con la misma citación. Y además citaciones no había, pues eran solamente estos correos electrónicos. Además hay un concepto ahí que yo no acabo de aceptar y yo sé que sucede en todo el mundo civilizado, porque a mí me ha tocado pagar en el extranjero cuando he alquilado vehículos, a veces multas de esta naturaleza, y digamos, se ha acostumbrado en el mundo esto de la multa, porque realmente a donde yo voy es que ¿a quién le disparas la multa? ¿Al vehículo o al que maneja? En el sistema antiguo que yo te relataba, que te paraban los vigilantes, obviamente el citado era el que estaba manejando, porque ellos paraban al que estaba manejando. Pero resulta que ahora el concepto es de que como tú eres dueño del vehículo, no importa quién maneja el vehículo, si es tu hijo, tu chofer, tu sobrino, tu esposa, igual va la multa al vehículo. Correcto. Entonces yo también pienso que ahí hay un concepto que no está bien, aunque lo usen en todo el mundo, no está bien, porque el que está cometiendo la contravención no es el vehículo, es la persona. Sí, entonces no hay ningún control, pero además también la ley estipula que tiene que haber señalización de los límites de velocidad. Entonces también habían puesto radares, por ejemplo, en la vía a Salinas, en bajada de loma. Es que es mala fe. En bajada de loma, entonces, y aparte no había una señalización que decía este es el límite antes, unos kilómetros antes, claro, de que te pongan ese radar en bajada de loma. Vuelvo a los incentivos perversos, ¿no? Porque claro, te repiten y te dicen, no, es que los radares no están allí con un objetivo recaudatorio, sino con un objetivo, digamos, de disuadir a la gente que maneje velocidad. Pero la impresión que tenemos los usuarios es lo primero, es como que sí hay un objetivo, digamos, de recaudación. Peor aún lo que tú decías, que de repente hay un negociado. Entonces la sensación que nosotros tenemos como usuarios es que nos quieren ver la cara, porque hacen esas cosas como propósito, ¿no? Como el que te lo ponen en la bajada, el que te lo ponen en un pueblito, en un lugar donde no tienes por qué bajar la velocidad, y comienzan a dispararle a todo el mundo. Yo en diciembre tuve que ir a un evento por el kilómetro 26, inclusive no estaba manejando yo, y regresando por Durán, viene una multa, un correo, donde ya no lo ponen por velocidad, sino que mandan una foto diciendo que nos pasamos la roja. Entonces hay una foto donde está el vehículo, evidentemente, no sale el semáforo, no hay manera, digamos, no hay ninguna evidencia gráfica en esa cosa que nos llegó que diga que realmente tiene razón. Y yo estaba de copiloto y yo venía con una persona manejando y yo hubiera reclamado si se hubiera pasado la roja. Vinimos de ida y de regreso sin correr, regresamos sin correr, y en ningún momento dado yo recuerdo haber estado ni siquiera en amarillo como para que yo le haya reclamado, oiga, cuidado, no, pero tuve que pagar porque volvemos a la historia y dije, oigan, pero si no están cancelados los radares de Durán porque había un conflicto con el gobierno, sí, pero no, pero total, tuvimos que pagar. A mí me pasaron, además de esta primera historia que te conté, una citación de un carro que era nuevo, digamos, no sé, pues año 2023, y me mandaron una citación tardía en el año 2025 del 2022. Es decir, el carro era nuevo, todavía no lo tenía, el carro todavía no se había fabricado y yo ya tenía tuve una citación posterior. Entonces ahí sí fui yo. Impugné y le dije, oiga, pero ya esto es de vergüenza, pues a la abogada que estaba ahí. Y en ese caso, ya porque yo soy abogado, hice el ejercicio
Tú eres abogado y tú tuviste que firmar un escrito. Pero yo como no abogado, ¿cómo hago? Y tuve que ir donde esta señora, que también era abogada, tratarla de colega, pero además pues con una inteligencia emocional importante para que me elimine esa multa, lo cual efectivamente ante las pruebas era innegable que era un abuso. Claro, yo no de ahora reciente, pero tiempo atrás un pariente mío me mostraba que tuvo 2 casos en que le clavan multas y le dicen que usted estuvo en tal momento, en tal lugar, a tal hora, y él en ese carro tiene estos sistemas de tracking, de traqueo, que puedes demostrar si estuviste o no. Y en los 2 casos el carro no estuvo en ese lugar, no estuvo a esa hora, y sin embargo le decían que la foto que tenía esa velocidad y tal. Entonces yo no sé de dónde se inventan. Como tenía el medio digital, demostró y le quitaron las cuestiones, pero quiere decir que sí hay algo que no funcionaba. Entonces, volviendo a tu pregunta original, hay doble sentimiento. El uno es que evidentemente hay que hacer algo porque la gente sin control se le vuelve loca, pero por otro lado, hagámoslo entonces bien, tal vez como fue al comienzo y no como se disparó después. Sí, porque, o sea, pareciera que es un negociado. Es decir, ¿qué pasa si bajan las multas, por ejemplo? ¿Qué pasa si hacen lo que tú mencionas como tolerancia? Con un margen de tolerancia, porque después salían las autoridades ante la queja multitudinaria de todos los que nos quejábamos. Siempre hablaban de que no, es que están calibrados y entonces sí tienen ese margen a defender lo indefendible. Entonces la gente al final se calienta por este tipo de situaciones, pero además también habían cosas súper interesantes. Cuando tú vas en una autopista rápida, por ejemplo, yéndote a Salinas, entonces tienes chance para 2 carros en la misma vía. Y a veces es el otro carro el que se ha pasado el límite de velocidad. Entonces toman fotos a los 2 carros en ese momento, pero no te mandan la foto de los 2 carros. Te mandan solamente la foto de uno cortada, exacto, la captura de tu carro, cuando puede ser que era el otro el carro que se había... Eso me pasó a mí y no sé si lo que te voy a decir es correcto o no, porque me lo dijo una tercera persona, de que la tecnología ya actualizada ya permite diferenciar entre los 2 carros, pero la tecnología que funcionó en la primera época de estos benditos radares no permitía diferenciar. Entonces ellos tomaban la foto y veían dos carros, y lo que hacían era mandarle a los 2 la multa. Y a mí, claro, a mí me pasó que tú ibas bien y de repente ¡bum!, te pasaba un carro a toda velocidad y salía se disparaba la cámara. Esto es que yo salía perjudicado por el que me pasó a toda velocidad. Claro, y los otros felices, los que controlaban los radares. Entonces, es ese el problema. No es que los ecuatorianos no queremos vivir en comunidad y con orden. Ese no es el problema. El problema es que en ese camino nos quieran golear. Claro. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y la otra, que también mucho las personas se quejan, son por ejemplo los parquímetros de Guayaquil y de San Borondón. Que también ahí te descuidas un minuto y eso es... No, un minuto no, un segundo. ¿Y la multa de cuánto es eso? O sea, es altísima. Yo no sé, digamos, la frustración nuestra en estos 2 casos, en el de los fotorradares y en los medios también acá de los parqueos, es que la percepción que uno tiene como ciudadano al leer los periódicos es que aquí el 90% de las cosas en el sector público o funcionan mal o funcionan pésimo. ¿Ya? Sí. Muy pocas funcionan bien. Entonces hay una percepción de una falta de cumplimiento de los objetivos que ofrece una administración pública, tanto en ciudades, prefecturas y gobierno central. Entonces esa sensación creo yo que la compartimos. No funciona la salud bien, no funcionan los colegios bien, no funciona la seguridad evidentemente y otras cosas más. Pero en cambio, en esto que tú mencionas, son más eficientes que los suizos. Sí. Tú te vas a tomar me decía una persona que se había ahí bajado un segundo a tomar una cola en una gasolinera, había dejado el carro ahí, efectivamente en un lugar sin haber puesto la moneda, pero que se demoró 3 minutos y ya estaba la multa. O sea, técnicamente era correcto que le pongan la multa, pero una eficiencia que tú no la ves en ningún lado. Y me dicen personas, por abajo de mi oficina hay que poner monedas, que si tú te demoras 30 segundos y te acuerdas de poner la plata, ya está la multa puesta. El que cuida debe tener algún tipo de alarma tecnológica que sabe que el parquímetro X1, ya el que está parqueado ahí se pasó 30 segundos. Y la multa es alta, entonces a veces, a mí me ha pasado, fui al hospital un ratito, dije regreso, no un ratito, puse las monedas, pero me pasé de tiempo. Por poco. Exacto.
Y entonces regresé y resulta que lo del parquímetro era más caro que lo que yo había ido a hacer en el hospital. Entonces tú dices, estoy de acuerdo que haya parquímetros, eso es lo civilizado para que nadie se quede ahí propietario de ese parqueo, que la gente tenga obligación de salir cuando haya terminado la gestión que tenga que realizar en esa zona, pero tampoco la multa puede ser de ese calibre. Entonces no puede ser ni de ese calibre y ya te entra de nuevo la sospecha. Entonces, de lo que tú dices, o sea, todo lo demás funciona ineficientemente. En esto de aquí, 30 segundos no se... Son más eficientes que los suizos y los alemanes. No hay, digamos, no se equivocan ni un segundo. Quiero cambiar de tema, algo que ya que tú mencionaste los radares, yo me cambio a otro radar, porque me llamó la atención entre ayer y hoy ver la noticia del famoso radar Montecristi. Yo, ignorante pensaba que a estas alturas del partido ya funcionaba, pero me acabo de desayunar por lo que sale en la televisión estos días, que el radar hasta el día de hoy no está puesto. Si no me falla la memoria, el problema que lo dinamitaron o lo que fuera fue al inicio del gobierno del presidente Lazo. Es decir, que ha pasado ya ¿cuántos años? Serán 3 años. Sí. Y todavía no está puesto. Entonces, yo no quiero atacar a nadie y como dijo ayer el ministro Lofredo, pues no hay que tirarle tierra a la gestión que está haciendo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, pero sí tengo el derecho de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, hablando de lo que estábamos hablando de eficiencia, es correcto que se demores tanto? Porque hasta en los últimos 10 años, ¿cuánto tiempo ha estado sin funcionar el radar? Es que tú te das cuenta también ciertas cosas que pasan en la provincia de Manabí. Ahí estaba la base de Manta, en una época pues que no existían los drones, no había la tecnología que en este momento actual hay. Y entonces la base de Manta era muy importante para controlar el espacio aéreo. Y para que no ocurra lo que está pasando en este momento, que hubo un descontrol del espacio aéreo y entonces proliferó el transporte de droga por vía aérea, por vía marítima, y entonces no había ningún control. Y uno ya ve cuáles eran los incentivos perversos para tratar, sobre pretexto de la soberanía, eliminar la base de Manta, que entre paréntesis, Italia tiene bases americanas, Estados Unidos, Alemania. Hay 150 bases americanas en el mundo entero. Y esa base definitivamente, pues, si no teníamos los recursos, que es lo que constantemente nos dicen, que no tienen... Y no los tenemos todavía. Y no los tenemos para la gasolina del combustible de los barcos, ni de las aeronaves, ni de nada. Entonces, si nos ofrecen ayuda, nosotros tenemos que aprovechar eso de ahí. Y después, aparentemente, pues este radar es de alguna manera sacado del servicio y los militares que custodiaban ese radar fueron enjuiciados. Creo que hay unos presos, ¿no? Hay unos presos y todo. Entonces, yo no creo que haya sido ni siquiera por iniciativa propia, pero ese fue el resultado final. Y entonces, lo que me llama la atención es que todo para que ese radar o para que haya control aéreo y marítimo en esa zona es bloqueado. Claro, acuérdate que había un rumor que el famoso terreno de la refinería del Pacífico que nunca funcionó, que gastaron una fortuna preparando el suelo y poniendo el acueducto y todo, que había pues este rumor de que ahí aterrizaban avionetas. Entonces, está en la zona de influencia, parte de la razón podría ser que no funcione por eso, pero yo no sé, tú mencionabas los drones, yo no sé si, y no lo mencionaron ayer en la nota de prensa de las que yo vi, si realmente hoy por hoy con la tecnología existente ese radar sigue siendo necesario. Asumo que sí, porque el funcionario de las Fuerzas Armadas, el oficial que hablaba, no dijo ya no se necesita. Más bien dio explicaciones de por qué no lo han puesto, que no hay, las obras civiles que tienen que hacer no están listas, una serie de cosas, pero no dijo ya no se necesita. Pero yo no sé si con la tecnología actuales, más los aviones estos que envían los norteamericanos, que tienen estos radares ahí, si esto sigue siendo necesario, ¿no? Claro, no todos los territorios necesitan radares, es decir, los drones y las aeronaves son herramientas un poco para o de ataque o de defensa de ese tipo, pero el radares necesitas, y de hecho cuando
estaba leyendo, pues esto ya no sé si es verdad o no, que entró una aeronave de estos cazas americanos cuando fueron a poder sacar a María Corina Machado para que vaya a recibir perdón, en el caso del último ataque, entró primero un jet americano bloqueando las señales de radar y desconcertando a los radares con otras señales. Entonces entra un caza, pasa eso, por eso es que no se dan cuenta de todos esos helicópteros que entran, porque no tenían las señales de radar ya funcionando por lo menos correctamente. Entonces sí se necesitan los radares, obviamente hay tecnología contra esos radares militar y de la Fuerza Aérea, pero es decir, pues si queremos controlar el narcotráfico, ese radar y todos los demás radares son vitales para el O sea, país. lo que preocupa como país, y creo que todos estamos convencidos de que hay esa amenaza, es que es tan grande el poderío de estas fuerzas oscuras que penetraron al Ecuador fuertemente en época pasada y que ya han sembrado raíces muy profundas, es que tanto está podrido todo, ¿no? Porque tenemos la novela de las Barbies, de la mafia y todos los tentáculos de las personas anexas a ellas y a ellos, porque también están las parejas de ellos que tienen negocios, son empresarios, tienen compañías de seguridad, compañías exportadoras, no sé qué. Y además me llama la atención de que hay tanta inversión que el país hace en sistemas de vigilancia, inclusive financiera, de sistemas de inteligencia y demás. Y hay todas estas alarmas. Por ejemplo, viendo un video de periodista Boscán el otro día, creo que fue el lunes, mencionaba que el asesinado del Marino tenía todas estas empresas, creo que eran 7 empresas, y no pagaba impuestos. Hoy día escuchaba también otra entrevista sobre algunas de estas mujeres que están vinculadas a esta historia, a esta novela, que también tienen operaciones y negocios y tampoco pagan impuestos o pagan muy poco. ¿Cómo así no hay alarmas que se disparan? Ni siquiera por el tema primario, el tema más grave que sería el narco, sino por el mismo hecho tributario. No hay disparos, alarmas que comiencen a empujar investigaciones que luego posteriormente pueden llevar a otras agencias a intervenir. Pero la primera alarma o fusible debería ser el tema de que no cuadraría el estilo de vida con lo que pagan de impuestos, con otras cosas, con la UAFE, y esas alarmas parecería que no se disparan. O sea, no son tan eficientes como los radares en las autopistas ni como los parquímetros en Guayaquil y San Borondón. Entonces, ¿cómo así nosotros, los comunes mortales, tenemos que pasarnos la vida llenando formularios de la UAFE? Correcto. De lavado de activos, y a nosotros sí nos controlan y a nosotros sí nos llaman qué pasó con los impuestos, y si te atrasas en algo, pues enseguida pues hay correos electrónicos, etcétera, etcétera, si es que no tienes la suerte de que te caigan. Entonces, a mí sí también me llama la atención esa ineficiencia, y por otro lado que te digan, sabes que nosotros no podemos estar interconectados. Es decir, no podemos estar interconectados entre las superintendencias, la UAFE, el SRI, el SENAE, etcétera. Porque si tú interconectas esa información, pues te vas a hacer una idea bastante acertada del perfil de cada persona. ¿Pero está interconectado o no están interconectados? No están, pero por ejemplo... ¿Porque no pueden estar o porque la ley lo prohíbe o qué? No lo prohíbe, sería lo idóneo para que podamos tener cierto control, pero de nuevo, como el radar de Montecristi, ¿nos interesa realmente o no nos interesa realmente? Es decir, ¿quién está bloqueando eso ahí? Esa es la gran pregunta. Porque te cuento, es decir, hay herramientas en el sector privado que sí interconectan esto de aquí. Entonces, si alguien lo ha podido hacer o varias empresas lo han podido hacer, por ejemplo, para poder perfilar a un trabajador que vas a contratar, que posiblemente tenga que ir al trabajo, a la residencia de alguien que es cliente de la compañía, y tú quieres que tenga un perfil pues que sea de una persona que no ha delinquido en el pasado, que no tiene nexo con la delincuencia. Entonces ya hay esas herramientas. ¿Por qué el sector público no lo tiene? No lo tiene. Pero además la información, digamos, entiendo que el organismo que ahorita maneja la inteligencia en el Ecuador, que no me acuerdo las siglas actuales porque ha ido cambiando de nombre,
tiene un presupuesto abultado que inclusive este año lo han duplicado o lo han incrementado sustancialmente. Hay la tecnología hoy en día, todo el mundo cacarea la famosa frase de inteligencia artificial que ya me cae mal porque todo el mundo la menciona y a la hora, a mí como ciudadano no le veo mayor beneficio ni cuando llamas a una aerolínea ni cuando llamas a un problema con una compañía de seguros, digamos, no sé, a mí no me ha dado tanto servicio la inteligencia artificial reconociendo la utilidad que tiene, pero en todo caso, todos esos mecanismos digitales modernos están allí, algunos gratuitos, otros costosos, otros más costosos. ¿Por qué no se las utiliza? Sí, y en general tú ves que el Estado ecuatoriano está en contra de la tecnología. Es decir, menos cuando es para recaudar. Menos cuando es para recaudar. Ahí porque sí, yo creo que ponte el SRI es una institución eficiente. Siguiendo el ejemplo de los radares y los parquímetros y todo, el SRI creo que es de las instituciones públicas más eficientes. Sí. Pero a ti te sirve en el sentido de que recoge impuestos para las obras del país, pero para uno más bien es una molestia. O también como usuario para que se me facilite el pago de los impuestos. Entonces, que en lugar de tener que ir a una oficina, pueda hacer todo el proceso en línea y que sea un proceso fácil, porque también hay otros que tienen la plataforma, pero que tienes que tomar un curso de 2 años para poder entender cómo funciona. Uh-huh. Entonces, es decir, lo tienen en ese sentido, pero también no... En el Poder Judicial, por ejemplo, qué interesante que sería que haya más tecnología y que haya trazabilidad de todo. En el Poder Electoral, en el Ejecutivo, es decir, que no tengamos que ir necesariamente a hacer las cosas aquí. Entonces, ¿cuánta gente, cómo se aliviaría el Estado de servidores públicos si es que hubiera más tecnología o en las compras públicas? Ahora que tú hablas del sistema judicial, ¿no? Que tanto criticamos, y seguramente pues hay jueces probos y buenos, no lo dudo, pero teniendo la tecnología que hoy día existe, tú puedes sacar como consejo de la judicatura patrones de conducta. O sea, si hay jueces que tienen más o menos reclamos, si hay jueces que tienen tendencia a dejar libre a los que están acusados de narcotráfico, todos esos patrones de conducta tú los puedes mapear con sistemas de inteligencia artificial para poder tener, digamos, un panorama del comportamiento de un juez y con eso tomar decisiones o a ver si, digamos, tener nuevamente las alarmas. Vamos a un corte y breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Estamos conversando con Juan Carlos de Granados. Lamentablemente nuestro invitado de hoy falló por un tema de una reunión con la Canciller de la República y hemos venido hablando de algunos temas que nos preocupan, digamos, temas bastante conocidos por todos ustedes. Hablamos de los radares de control de velocidad y un radioescucha en el corte me puso un mensaje diciendo que los radares que ya se había aprobado el reglamento de aplicación de radares y los radares tienen ya que volver previo a una socialización en un rango de tolerancia como es en todo el mundo. Ojalá que eso vuelva así y que vuelva el mecanismo, pero con esta moderación y que no venga con este afán, digamos, recaudatorio, como es la percepción de una buena parte de la población. Así es, y las multas también que sean mesuradas, es decir, porque la intención es desmotivar un tipo de conducta que puede ser peligrosa para los demás y para la persona que es sancionada. Entonces, nadie está en contra de que vuelvan los radares, pero que sí con estas... Y siguiendo con el tema del tránsito, ahora que tú estás mencionando eso, me viene a la memoria algo que yo he repetido aquí como cantaleta y que todos los días lo veo, y estoy seguro que tú lo ves, y son esas cosas que tampoco me acaba de quedar clara la explicación. Es el tema del control de los carros sin placas. Inclusive algunas urbanizaciones privadas están poniendo medidas de que no dejan entrar las urbanizaciones, aunque sea propietario, carros sin placas, porque no deben de circular los carros sin placas. Y lo que me llama la atención, y lo veo todos los días, ayer
que yo venía para acá, estaba en un semáforo. En ese semáforo habían 4 vigilantes de tránsito de la CTE, no de aquí de San Borondón, sino de la CTE. 2 estaban conversando y los otros 2 estaban un poquito más allá. Y delante de ellos, en esa esquina, virando a la derecha, mientras yo esperaba poder seguir a la izquierda, vi 2 vehículos sin placas que pasaron en las narices de ellos. Claro, ellos estaban a pie, o sea que no podían ser, pues, salir, pues, digamos, como el hombre biónico corriendo, pero no hicieron ningún intento de pararlos. Ningún, es como que no era con ellos. El uno era un carro un poco de más alta gama, el otro era una gama media, no se mosquearon, no les interesó, no les preocupó. Y he visto casos, inclusive en carretero, donde ya parece de risa, que he visto patrulla de la Comisión de Tránsito en el carretero y ha venido pasando un vehículo sin placa y la patrulla no prende la sirena ni se mosquea tampoco. Entonces, o están descuidados o qué. O les tienen terror. No sé. Les tienen terror, eso es lo que ocurre. Entonces, recordemos también que cuando, por ejemplo, ya pues hace muchas décadas atrás, en la Comisión de Tránsito de Uruguayas, los agentes estaban armados. Esa fue la época de Borja. Y hubo una campaña impresionante para desarmar a los agentes y que los agentes de tránsito no podían. Y los agentes de tránsito armados además ayudaban a controlar la seguridad. Claro, eran apoyo. Y eran disuasivos. Eran disuasivos y estaban en una... Bueno, también era una época, yo me acuerdo, en Panamá, en 9 de octubre, que habían, no sé, estas como carpas que tenían los vigilantes para protegerse del sol. Y la gente en Navidad, era tan bueno el servicio, les dejaba regalos. Y entonces tú veías, veías al vigilante con regalos abajo, parecía el niño Dios y abajo los regalos. Entonces, y después los... Pero eso es un gran síntoma, pues. Es una gente agradecida por un servicio. Por supuesto, es que por eso lo traigo a colación, porque la gente estaba contenta con ese servicio, los agentes servían hasta como agentes de turismo para en esa época, pero eran disuasivos porque estaban armados. Pero ahora, yo me pongo en la situación actual, que los delincuentes andan con armas de grueso calibre, muy preparados. Ser agente de tránsito desarmado, parar un carro sin placas, con vidrios oscuros, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Que le dé bala. Claro. Entonces, es decir... Pero entonces toma otras medidas, porque sí hay momentos en que hay batidas específicas para eso, pero no es lo suficiente. Pero además que la fuerza pública no puede estar desarmada en un escenario como el que estamos viviendo. Claro. Y digo que no es suficiente porque si hubiera, los que tienen la osadía de estar sin placas en la calle estuvieran nerviosos de hacerlo. Pero yo veo gente muy campante. Aquí en esta recta que va hacia San Borondón, yo veo campante todos los santos días carros sin placas. Entonces quiere decir que no hay una preocupación. Tampoco entiendo no creo que todos sean narcotraficantes. Algunos lo hacen por sapo, por los radares o porque no le entregaron las placas. No ¿Pero lo por sé. qué no tienen las placas provisionales? No sé, porque también dentro de la norma debería decir, si yo no te he podido entregar, porque también sé que no entregan las placas, imprime en el correo del centro, de plástico las imprimen y ponlo temporalmente. Claro, darles un papelito, que haya una placa, alguna cosa que pueda ser Sí, he visto algunos que no la controlable. tienen y tienen en el parabrisas tienen pegado el papelito. Por eso es que se me ocurrió las placas provisionales, porque hay unas placas que incluso dicen provisionales. Entonces, ¿cómo así los otros están tan relajados y los agentes de tránsito se preocupan? Entonces, en un escenario como el actual, es decir, las sociedades evolucionan, no podemos seguir hablando sobre el pasado. Entonces, en la situación actual, tú tienes que tener agentes de tránsito armados, y si vas a parar a alguien, tiene que ser un verdadero operativo, es decir, que sean varios agentes con varios carros armados. Con militares. Exacto, con militares y que digan, a ver, hermano, te vamos a parar a ti. Cosa que si se arma una balacera, bueno, pues entonces te vamos a responder. Pero no puede ser que las autoridades, en una situación como la que estamos viviendo, estén en inferioridad de armamento. Ahora que hablas de autoridades, también hay una mala costumbre aquí que tiene que pararse, porque ¿qué es lo que debe hacerse lo que la ley diga? Si la ley dice que los únicos que pueden estar sin placas por su alto rango de seguridad son el presidente, la vicepresidente, el ministro de gobierno, tal, que hay una lista corta, perfecto. Pero aquí cualquier autoridad de medio pelo cree que tiene el derecho de andar sin placas, ellos y sus guardaespaldas y sus carros atrás. Entonces tú ves a veces autoridades X con 3, 4, 5 carros sin placas.
Entonces, definan en la ley quiénes pueden y quiénes no pueden. También he conocido de casos donde hay carros sin placas y resulta que los que están manejando son o policías en servicio activo o vigilantes en servicio activo. Tampoco tienen derecho. Es que en la ley está definido. Lo que pasa es que vivimos también en la tierra de tú no sabes quién soy yo. Y entonces salen estos funcionarios de mediano rango o inferiores todavía. A decir, no sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo, vas a ver. Y entonces así las cosas se vuelven. Entonces por eso es que la autoridad tiene que estar mucho más empoderada y decirle, mire, que tú no sabes quién soy yo. Y ven acá para esposarte que te llevo. Pero es que es la única forma que el Ecuador va a cambiar, porque el Ecuador no puede seguir con este nivel de desorden y de incumplimiento de la ley. O sea, esa serie que había en televisión de Ley y el Orden aquí, ese título no existe. Mientras que en el Ecuador no haya, claro que todos debemos cumplir la ley y que tenemos que poner orden en el país, el Ecuador no va por ningún buen sentido. No, y mira esta noticia que me envían, un reporte sobre varios aspectos, y una de los titulares son Marco Rodríguez, esto lo publica Primicias. Marco Rodríguez, nuevo presidente encargado de la Corte, falló a favor de Rasquiña. En un caso defendido por cercanos a Mario Godoy, tras su designación como presidente de la Corte de Justicia, no entiendo nada. Vuelve a la palestra el fallo de Marco Rodríguez junto a los ex jueces Iván Saquicela y Edgar Flores Mier, que en el 2018 revocó una condena de alias Rasquiña. Dolores Ventimilla, actual esposa de Mario Godoy, fue la defensora del procesado. Mario Godoy todavía sigue en la asamblea viendo cuál va a ser su futuro. Y finalmente Mario Godoy ya hizo porque él tenía que esta semana ir a la asamblea, ¿no? Ya fue. En eso estamos esta semana, y entonces resulta que el presidente encargado de la Corte, a ese sí se lo bajaron, y que fue el que recomendó a Mario Godoy, y Mario Godoy todavía se mantiene. Entonces imagínate el poder. Claro, pero ¿cómo poner orden a todo esto? Porque hemos hablado en toda esta conversación de múltiples frentes abiertos en el tránsito, en los impuestos, en la función judicial, en muchos sitios donde no parecería que hay cómo romper ese nudo, ¿no? Tú hablabas de posibilidad de aplicar medios tecnológicos. En algún momento dado se habló del modelo de Guatemala, que no sé cómo terminó finalmente, porque se hablaba como ejemplo de esta especie de tercerización de la justicia temporalmente con una gente que vino de Naciones Unidas. ¿Te acuerdas del CICIC? Sí. Aquí se habló varias veces de eso, pero luego lo torpedearon. Yo no sé si finalmente Guatemala solucionó esto, porque tampoco lo puedes hacer eterno. Pues, lo desmontaron. Lo desmontaron. Yo no sé si tampoco puede ser eterno. No sé si mientras funcionó bien, pero algo hay que hacer, pues. Porque aquí, digamos, ¿cuántos intentos ha habido desde que tú tienes uso de razón de poner orden en la justicia, de cambiar a los jueces, de establecer distintas maneras de nombrarlos? Aquí han habido de cómo cómo demostrar la probidad, de hacer de colegios electorales y que participen las universidades. Yo he escuchado de todo, y sin embargo seguimos en la misma. Y había en Guatemala, en ese caso yo lo seguí muy de cerca, conocí a la fiscal de esa época de Guatemala, y le invitamos, y yo me acuerdo que había que caminar del edificio del centro empresarial Las Cámaras al Hilton, y le dije si quería que alguien la acompañe o que yo la acompañaba, y me dijo, no, que yo aquí me siento libre, porque en Guatemala ando hasta con helicópteros de seguridad y varios carros. Entonces, por eso digo, es decir, tenemos que implementar soluciones tecnológicas, pero también soluciones de fuerza, y también soluciones, obviamente, que puedan mejorar el ambiente social, porque tampoco podemos dejar de lado que hay una falta de oportunidades y problemas en los barrios en los que no hay canchas deportivas, en los que no tiene acceso a la cultura, a la educación de calidad, y por ende entonces se generan todas estas situaciones. Yo también poniéndome del lado de los jueces en el sentido que te voy a mencionar, es que una cosa es la corrupción, pero otra cosa, Juan Carlos, es la amenaza. Entonces, con el poder tan fuerte que tienen hoy en día las bandas y sobre todo los narcos internacionales que lamentablemente hoy en día abundan en el Ecuador, un juez en un caso de estos
le van a estudiar quién es la familia, quién es la mujer, quiénes son los hijos, le van a dejar la foto del el hijo entrando a la universidad, al colegio y tal, y los amenazan. Entonces, y no tienen protección. Tú me estás mencionando un caso, pues obviamente de la gran fiscal que tenía protección de helicóptero, de policías, de tanques, lo que sea. Y Pero estos no tienen nada. Y Guatemala que tiene, ojo, que tiene recursos súper limitados, ¿no? Y entonces ella de esa manera pudo de alguna manera hacer una gran gestión. Ahora, yo también entiendo que no hay recursos para proteger a todos los jueces, pero hay jueces más expuestos que otros. Hay jueces que están en casos civiles que no tienen ninguna implicación, digamos, de alta seguridad, y otros que están expuestos por los temas de narcotráfico. Y fíjate tú cómo se eligen los fiscales, ¿no? Esto es en el universo. Elección del fiscal general se inicia con comisionados. Del fiscal general que alcanzaron bajo rendimiento, es una posición que alcanzaron con bajo rendimiento en méritos, los que van a elegir al fiscal. Yeah. El Consejo de Participación Ciudadana conformó la Comisión Ciudadana que hará el concurso. Según el reglamento, tienen 4 meses para elegir al nuevo fiscal. Y entonces que es un proceso que está atrasadísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos de atraso en esto? ¿Años? Sí, no tanto pero hay un fiscal encargado en este momento, pero de todas maneras, tú dices, pues, o sea, el fiscal es el que se encarga de perseguir todas estas cosas que acabamos de conversar, especialmente en temas penales. Y como el radar de Montecristi, tampoco hay. Pero además tú mencionaste el tan poco querido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y varios presidentes han intentado con las consultas populares, incluyendo el presidente Noboa, comerse el Consejo, o en la reforma que se iba a hacer en la Constitución o en la Constituyente, y sigue ahí. O sea, no lo han podido tumbar, y eso fue un invento de la Constitución de Montecristi. Todos los entendidos que yo he conversado dicen que eso es un adefesio, que mejor, mucho menos malo era seguir con el esquema anterior, que lo que elegían son las autoridades de control de la Asamblea. Por lo menos la Asamblea está compuesta por gente que para bien o para mal fue elegida por el pueblo. Ahora tienes esta vaina del Consejo elegida ahí de una forma muy distinta, y que el presidente de turno o quien sea se apodera del Consejo y nombra fiscal, nombra todo. Claro, las autoridades de control, eso es una importación de Venezuela. Para variar. Y se llama igual que en Venezuela. Entonces, ¿por qué no nos quedamos nosotros también en los 3 poderes clásicos y que sea la Asamblea las que escoge las autoridades de control? Que todo se copió, pues acuérdate que inclusive antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral, y le cambiaron a CNE, que es igual el nombre que el de Venezuela. Y fuimos asesorados por Venezuela y por la señora que ya creo que ya se murió. Y por los españoles también. Eso fue para la Constitución. Y España hoy en día, gracias a esos españoles que tú mencionas, introdujo España una serie de barbaridades que tienen a España hecho pedazos a nivel de seguridad jurídica. Hoy en día tú puedes tener tu casa en España, te vas a comprar el pan a la esquina, te quedas conversando con un vecino, y cuando regresas se te metieron a la casa, y jurídicamente te pasas una pelea de 2 años para sacar a los que se metieron a tu casa, los ocupas. Yo tengo un hijo de una prima hermana mía que vive en España porque se casó allá, y él recién hace poco pudo sacar una ocupa que se le había quedado, era una inquiocupa, porque son los ocupas que se meten en la fuerza, y hay también los inquiocupas que fueron tus inquilinos, y en un momento dado dejan de pagarte y se declaran ocupas, y no hay manera de sacarte rápidamente. Tuvo 2 años sin poder cobrar, y encima la ley española, que son parecidas a las nuestras, no les podías cortar la luz, tenías que tú seguir, o sea, mi pariente lejano tenía que pagarle la luz, gas y todo, porque si tú se lo cortabas, el perjudicado era tú. Porque encima, para desgracia de él, la ex inquilina tenía un hijo menor de edad. Entonces ahí es peor todavía la cosa, porque por los temas de vulnerabilidad. Entonces 2 años tuvo que estar peleando, y recién le desocuparon el departamento. Entonces esas cosas son las que hemos heredado de esa famosa intelectualidad progresista de España, ¿no? Sí, y de Venezuela. Y que Venezuela, a su vez, asesorada por toda esta gente de Podemos, pues, y que a su vez en España, pues que también Vox hace lo suyo, los partidos catalanes hacen también la otra parte. Pero a mí lo que me llama la atención en esto del Consejo de Participación Ciudadana es que para escoger al fiscal de la Nación, que
que hacen un sorteo para elegir a estos miembros de la comisión que son además personas que yo no sé cómo llegan ahí y cómo son sorteadas para poder llegar ahí, y entonces escogen a estas personas. Y después lo que ocurre es que hay un concurso de oposición e impugnación, tienen 4 meses para terminar, y si es que no lo hacen en 4 meses, una prórroga de 2 meses más. Entonces dices... Volvemos a la eficiencia. Oye, ¿en qué siglo pasa eso? Oye, y hablando de siglo, con todos los problemas reales del Ecuador que parece que están desconectados en otro lado, y eso era lo que íbamos a hablar con nuestro invitado de hoy, pero ya esperemos que pueda regresar otro día, es el tema de CNEL, de la Corte Constitucional, y el tema de la participación privada en los procesos, en los temas eléctricos, generación, distribución, transmisión, etcétera. Y la Corte dice, sí se puede, pero no lo puedes dejar tan abierto, sino que hay que hacer todo un tema como de definiciones. Y entiendo que la Presidencia de la República, el doctor Herrería concretamente, ha regresado a la Corte a decirle, bueno, amplíame y aclárame. Pero lo cierto es, sin ser abogado, es que mientras se pasan todos estos tiempos discutiendo el punto y la coma, el Ecuador sigue estando alejado del siglo XXI. Pero también ahí tienes temas, esta limitación de la constitución vigente de Montecristi. Claro. Entonces, es eso lo que te dicen. Aquí hay un análisis de la doctora Diana Maino, que dice, la sentencia no prohíbe la participación privada ni paraliza proyectos energéticos. Así lo ha aclarado la propia Corte. Lo que se eliminó fue una causal imprecisa, no el mecanismo de delegación ni los procesos competitivos. Y ahí hace un extracto que ya sería como súper largo de leer. Pero, ¿y qué significa en la práctica? Que la disposición constitucional número 316, que habilita la posibilidad de delegación de los sectores estratégicos, posibiliten esta práctica. Entonces, hay diferentes visiones, pero a mí lo que me parece es que se debería permitir que la delegación al sector privado en sectores estratégicos no sea excepcional, que ese es ese es el fondo. Todo el inconveniente de aquí. Claro, porque si tú lo mantienes como excepcional, tienes que pedirle permiso pues hasta la Madre Teresa de Calcuta, que en paz descanse, para poder tener eso de ahí. Eso significa un peregrinaje que tú lo conoces mejor que yo, de ir a tocar puertas y que te apruebe el papel 1, el 2 y el 3, hasta cuando ya te aprueben ya pasaron 2 años. Y además, supongamos que viene un empresario que está dispuesto a lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué es excepcional? Pues me claro. Explico. O sea, ¿en qué momento es excepcional y en qué otro momento ya no es excepcional? Pues dejas abierto un tema que es muy peligroso en el Ecuador, que es la discrecionalidad, porque uno dirá, esto sí me parece, esto no me parece, en vez de dejarlo abierto totalmente. Se nos ha acabado el tiempo, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarme en este programa de hoy. Espero que el invitado Juan Carlos Navarro pueda regresar pronto, porque hay muchos temas vinculados al área productiva que necesitamos hablar en el Ecuador y mejorar. Y gracias a ustedes, hasta el día de mañana. Oye. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.